Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de la emoción. Súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un chisme jugosísimo, una noticia bomba que sé que va a encender las redes y a todos los fanáticos de las telenovelas turcas. Prepárense porque esto va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan hacen temblar la pantalla, hacen suspirar a medio mundo y provocan desmayos masivos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones, portadas de revistas, entrevistas con preguntas incómodas y sueños rotos de los fans, parece que la esperanza renace como el ave fénix. Y no estoy hablando de una simple coincidencia en una alfombra roja donde se saludan tímidamente, o un saludo amistoso con beso en la mejilla en un evento benéfico. Estamos hablando de una posible colaboración explosiva, de un proyecto secreto que podría reunirlos de nuevo en un tour de force actoral y emocional. Pero antes de que se emocionen demasiado y empiecen a imaginar una nueva versión de Erkenci con toques de señor y señora Smith y un poquito de Juego de Tronos, déjenme explicarles todo lo que sabemos hasta ahora, porque la información es, como dije, secreta, confidencial, top secret, y hay que manejarla con pinzas como si fuera una bomba a punto de explotar. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Te invito a suscribirte al canal. Aquí te traigo siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los secretos mejor guardados de tus actores favoritos, las intrigas palaciegas de las productoras y, por supuesto, mucho salseo, pero del bueno. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada de este drama que se avecina. Confía en mí, no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano, que esto está que arde. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres, una química innegable que desafía las leyes de la física, una legión de fans que aún suspiran con cada foto antigua y un potencial comercial que haría temblar a Netflix. Su romance en Erkenci fue un fenómeno global, una explosión de pasión que traspasó la pantalla. Los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca y les valió nominaciones a premios que probablemente tengan guardados bajo llave en una bóveda secreta. Después de la serie La Verdad, las cosas se pusieron un poco turbias, digamos que el cuento de hadas se transformó en un thriller psicológico. Hubo rumores de todo tipo, desde celos profesionales dignos de una telenovela mexicana, hasta diferencias personales irreconciliables que harían llorar a Freud. Ambos siguieron sus caminos por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos, firmando contratos millonarios con marcas internacionales y, bueno, también con diferentes parejas, porque la vida sigue, mi gente. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda de ensueño que parecía sacada de Pinterest, un matrimonio que lamentablemente terminó hace poco, hace apenas unos meses, causando una gran conmoción en el mundo del espectáculo y dejando a los fans con el corazón roto y el paquete de pañuelos en la mano. Can, por su parte, también tuvo una relación muy mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que terminó de forma abrupta y que también dio mucho que hablar, sobre todo por el tamaño del anillo de compromiso. ¡Ay, madre mía! Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde la trama da un giro inesperado y donde empezamos a oler a palomitas de maíz. Porque después de todo este tiempo, después de los rumores, las rupturas, los proyectos separados, las indirectas en redes sociales y las entrevistas ambiguas, parece que el destino, o mejor dicho, algún productor muy astuto con visión de futuro y cuentas bancarias ilimitadas, está intentando reunirlos de nuevo para exprimir hasta la última gota de su potencial. La información que tengo, y quiero recalcar que es información no confirmada oficialmente, información que me llegó por un pajarito, información que juraría que escuché en un sueño, es que hay una oferta secreta, una propuesta sobre la mesa con más ceros que el número de seguidores de Kim Kardashian, para que Can y Demet protagonicen una nueva serie juntos. Imagínense la bomba atómica que sería eso. Las redes sociales explotarían. Los servidores de YouTube colapsarían. Los fans harían una peregrinación masiva a Turquía. Sería el fin del mundo tal como lo conocemos. Ahora, déjenme contarles lo que sí sé, lo que he podido averiguar con mis contactos en la industria, lo que me han contado por lo bajito en los pasillos de las productoras, sobre esta misteriosa oferta. Al parecer, se trata de una producción a gran escala, con un presupuesto tan grande que podría financiar un viaje a Marte, con un equipo de profesionales de primer nivel, incluyendo directores de fotografía ganadores de premios internacionales. Guionistas con más imaginación que J.K. Rowling y diseñadores de vestuario que podrían vestir a la realeza.
La historia, por lo que he podido averiguar a través de fuentes fiables, mi vecina que trabaja en una cafetería cerca de una productora, sería completamente diferente a Erkencicus. No se trataría de una comedia romántica ligera, de esas que te hacen reír y suspirar al mismo tiempo, sino de un drama con tintes de suspense y misterio, con personajes complejos, atormentados, con secretos oscuros y una trama que mantendría al espectador enganchado desde el primer capítulo hasta el último, con giros inesperados que te dejarían sin aliento y un final que te haría replantearte toda tu existencia. Dicen que la idea es mostrar una faceta diferente de Khan y Demet, sacarlos de su zona de confort, obligarlos a interpretar personajes que los desafíen como actores, a explorar emociones que nunca antes habían experimentado en la pantalla. Y esto, por supuesto, sería un gran atractivo para el público, que tendría la oportunidad de verlos en roles completamente nuevos y diferentes, y para la crítica, que finalmente tendría algo interesante que escribir sobre ellos. Pero aquí viene la parte más complicada, el nudo gordiano de esta historia, la pregunta del millón: ¿aceptarán Khan y Demet esta oferta? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, la pregunta que mantiene en vela a los ejecutivos de las productoras, la pregunta que obsesiona a los fans y la pregunta que probablemente se estén haciendo ellos mismos en este preciso momento. Por un lado, sería una oportunidad única para revivir la magia de Erkencicus, para demostrar que su química sigue intacta a pesar del paso del tiempo y las circunstancias, para reconciliarse con el pasado y para darle a los fans el final feliz que tanto anhelan. Además, un proyecto de esta magnitud podría catapultar sus carreras a un nuevo nivel, consolidarlos como dos de los actores más importantes de Turquía y abrirles las puertas del mercado internacional. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos, los obstáculos en el camino, las espinas en la rosa. Reunirse después de tanto tiempo podría generar una gran presión mediática, reavivar viejas heridas, desenterrar fantasmas del pasado y convertirlos en el blanco de críticas despiadadas. Además, el fracaso de la serie podría dañar su imagen, poner en peligro sus futuros proyectos y convertirlos en carne de cañón para los tabloides. También está el tema de sus vidas personales. Como les comenté antes, Demet acaba de pasar por una ruptura matrimonial muy difícil, un momento delicado en el que necesita tiempo para sanar, para reencontrarse consigo misma y para decidir qué quiere hacer con su futuro. Tal vez no esté en el mejor momento para embarcarse en un proyecto tan exigente que la obligue a revivir viejos fantasmas. Khan, por su parte, está muy enfocado en su carrera internacional, está trabajando en proyectos en diferentes países, está aprendiendo nuevos idiomas y está disfrutando de la libertad que le da no estar atado a un solo lugar. Podría no estar interesado en volver a trabajar en Turquía a corto plazo, sobre todo si eso significa volver a ser el centro de atención de la prensa rosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera yo, que soy la reina del chisme turco. Los representantes de Khan y Demet no han hecho ninguna declaración oficial al respecto, han guardado silencio como tumbas, han seguido la política de ni confirmo ni desmiento, y han dejado que la especulación siga su curso. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los actores aseguran que las negociaciones están en marcha, que ambas partes están considerando seriamente la oferta, que están estudiando el guión con lupa y que están poniendo sobre la mesa sus condiciones. Y aquí es donde entra la especulación, el chisme puro y duro que tanto nos gusta, la salsa de este plato picante. Algunos dicen que Demet está muy interesada en el proyecto, que le permitiría demostrar su talento como actriz dramática, dejar atrás su imagen de chica dulce y divertida y sorprender al público con un papel desafiante y complejo. Otros, en cambio, aseguran que Khan es más reticente, que prefiere centrarse en sus proyectos en el extranjero, que no quiere volver a ser encasillado en el papel de galán turco y que está buscando nuevos desafíos en su carrera. Pero a pesar de todas las incertidumbres, una cosa es segura, la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo ha despertado la ilusión de miles de fans en todo el mundo. Las redes sociales están ardiendo con mensajes de apoyo, peticiones, memes ingeniosos y montajes de fotos y vídeos de la pareja que te hacen suspirar de nostalgia. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y los fans de Kandem están aferrados a esa esperanza con todas sus fuerzas, rezando a todos los dioses para que este sueño se haga realidad. Personalmente, creo que sería un gran error desaprovechar esta oportunidad, que sería un desperdicio de talento y un fracaso comercial. Khan y Demet tienen una química inigualable, una conexión que va más allá de la pantalla, un magnetismo que atrae al público y los convierte en estrellas. Su reunión en la pantalla sería un auténtico bombazo,
un evento televisivo que rompería todos los récords de audiencia y que generaría millones de dólares en ingresos. Además, el proyecto tiene todos los ingredientes para ser un éxito, una historia interesante, un equipo de profesionales de primer nivel y, por supuesto, el atractivo indiscutible de sus dos protagonistas. Pero al final, la decisión está en manos de Khan y Demet. Ellos son los que tienen que sopesar los pros y los contras, los que tienen que escuchar a su corazón, los que tienen que decidir si están dispuestos a embarcarse en esta aventura, a revivir viejos recuerdos y a enfrentarse a nuevos desafíos. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos esperar y cruzar los dedos para que la magia vuelva a ocurrir, para que el destino los una de nuevo y para que podamos disfrutar de su talento en la pantalla una vez más. En resumen, hoy les he traído la última hora, el último grito de la moda, la primicia exclusiva sobre la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie. Una oferta secreta, negociaciones en marcha, especulaciones al por mayor y una legión de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Una verdadera bomba. Un notición que hará historia. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que aceptarán la oferta? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan. Me encanta leerlos, saber qué piensan sobre estas noticias, conocer sus teorías y escuchar sus predicciones. Participen en la conversación y hagamos de este vídeo un debate apasionante. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado mi verborrea y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones y dejar un comentario positivo. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos, los secretos mejor guardados y, por supuesto, mucho salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que la fuerza los acompañe.